aligera tu equipaje para servir a Yeshua. Aligera tu equipaje para servir a Yeshua. Hubo un tiempo precioso de administración de testimonios, y yo declaro que esta palabra vamos a tener el tiempo también para que el Señor también nos ministre a través de su palabra, precioso. Muy bien. Nosotros muchas veces nosotros le servimos al Señor desde nuestras profesiones, en nuestros hogares, con nuestros amigos. Nosotros no necesitamos andar de rodillas por ahí y haciéndonos golpes de pecho. Eso no es un cristiano, eso no es un creyente. Sí es el que lo es en su corazón. Pablo lo decía en Hechos, de que no es un judío verdaderamente el que lo es de sangre, sino el que tiene circuncidado su corazón. O sea, nosotros somos hijos del Señor cuando nuestras actitudes realmente están en línea con el Señor. Y muchas veces nos han dicho, uno no ha dicho que va a una iglesia o pertenece a una comunidad, que dicen a uno, ¿usted es cristiano? Después del tiempo, sí, yo sí decía, por su forma de ser, su carácter, su cosa. Pero para eso no necesitamos estarnos dando golpes de pecho, ni llegando pálidos así. Estoy ayunando, no. Usted cuando ayune, hágalo calladito, ¿sí? Y hablando del ayuno, en estos días voy a pedirle que nos metamos en un ayuno congregacional. Ustedes saben que nosotros ayunamos, pero para darle gracias al Señor. Ayunamos porque es rico estar delante de la presencia del Señor. Y ya que uno esté ayunando y usted le meta la cuñita de cosas que usted quiera, usted conversa con el Señor, lo puede hacer. Pero el objetivo no es que usted ayune porque si usted va a torcerle la mano al Señor, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? Entonces en estos días voy a congregar, vamos a hacer un ayuno congregacional bien chévere, para que estemos toda la iglesia, diga, el día tal, toda la iglesia va a estar todo el día en la presencia del Señor, honrándolo, glorificando su nombre, alabándole, ¿sí? Eso lo vamos a hacer. Muy bien, vámonos por favor al libro de Lucas, capítulo 9. ¿Ah? Sí, yo lo voy a hacer y yo no aguanto un ayuno, y les pido que lo vamos a hacer bien, no lo vamos a hacer así como exaltados en la carne. Pues a quienes les nazca, esto no es de que es una obligación, no. Si usted le nace estar allá en su casita ese día, ese es un día que cuando uno está ayunando uno no deja que nadie le perturbe, que no se le va a saltar el genio, porque qué tal usted ayunando diciendo, ya me regó tal cosa, a este tipo el ayuno. Llegaste tarde, pues. No, ya se tiró el ayuno. Ese ayuno es para usted estar bien, chévere delante, sin contender, sin pelear, sino ese tipo de cosas, decir, uy Señor, porque cuando a usted le salta la carnita, ahí es cuando el enemigo aprovecha. Hay gente que se rebota jugando tapas, y ahí es cuando tenemos que aprender a controlar eso. Ahí es cuando tenemos que aprender a controlar eso, ser hijos del Señor. Bueno, estamos allí, ¿no? Te dice a ti. Lucas 9 desde el 1. Lucas 9 desde el 1. ¿Sí? Bueno, entonces dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, eso hizo el Señor. Eso hace con sus discípulos. Y a veces nos preguntamos, ¿soy realmente discípulo del Señor? Si soy realmente discípulo del Señor, entonces el Señor me ha investido de autoridad sobre todos los demonios y sanar enfermedades. 1. Dice, y los envió a predicar el reino de Elohim y a sanar a los enfermos. O sea, Él tiene algo específico con sus discípulos, es que los unge y les da esa autoridad de predicar y sanar, ¿verdad? Enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y cerrando por todas partes. Aquí hay algo bien precioso.
Cuando el Señor aquí dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, es porque el Señor a ti te va a proveer en ese camino que vas a recorrer con el Señor. El Señor te va a dar lo necesario, lo precioso, y nosotros lo hemos evidenciado cuando hemos ido a Pereira, cuando hemos ido allá al Manzano, paseando. Nosotros nos hemos puesto a llevarles que comida vamos a llevar, y ustedes han sido testigos, y sí, llevamos pollo, nos tocó hasta repartirlo, porque allá nos tenían de todo, hemos ido, nos dan nuestro reparto porque no nos comimos nada, lo que llevamos nos toca repartirlo también. Entonces, hasta en ese tipo de cosas, el Señor, mire, el Señor abre, cuando usted está llevando la palabra, el Señor se manifiesta como nunca, eso es especial. Pero al mismo tiempo también dice que nosotros no debemos llevar cosas, o sea, y también tenemos que descargarnos de cosas. Porque aquí nos está hablando de lo material, pero es que llevamos pesadas cargas en nuestra vida. Llevamos cargas pesadas que a veces no nos dejan servir al Señor y también ser de bendición para nuestra propia vida. Entonces, cuando Él está hablando de todo eso, está hablando de tu actitud, de tu disposición mental y espiritual para poder servirle al Señor. A veces no tenemos disposición mental ni espiritual para servir al Señor, y traemos unas pesadas cargas, ¿no? Allí para poder servir al Señor, y el Señor necesita que te descargues de todo eso. Cuando tú empiezas a soltar esas cargas, nosotros empezamos a ser llenos del Espíritu Santo verdaderamente. Pero nosotros generalmente te traemos y empezamos a decir, a mí me hace falta tal cosa, las carencias, no, es que me hace falta tal cosa, las enfermedades que yo he tenido, no, definitivamente, las ataduras que tengo, ¿no? Las dificultades que yo viví en mi vida, es que yo fui una persona que me hicieron esto, lo otro, fui torturado, abusado, fui excluido, fui rechazado, no sé qué, y entonces nosotros queremos seguir cargando con eso para servir al Señor. Y ahí es cuando el Señor dice, no traigas alforja, no traigas ninguna atadura, suelta esa pesada carga, porque no vas a poder andar conmigo y te va a quedar muy difícil. Además, si traes eso, no vas a aligerar tu equipaje para poderle servir al Señor. Y traemos cosas del pasado, como decía la pastora, y las traemos a presente. Oye, eso sí pesa y duele. Son cosas que el Señor, pero a veces es necesario, ¿no? Traerlas para sanar, porque a veces las heridas no están allí, ¿no? Pero ese pasado nos persigue, nos quiere asediar continuamente, y ese pasado es el que hace que nosotros no avancemos, y vamos a ver siempre a la persona recordando lo que hizo hace determinado tiempo. Es que yo me acuerdo cuando tú me hiciste y dejaste. No, porque es que usted, acuérdese que la otra vez, sí, hace tantos años usted tal cosa y tal otra. Ese tipo de cosas no nos dejan a nosotros avanzar, y a veces somos crueles, más crueles con nosotros incluso que con los demás. Para nosotros a veces es más fácil perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos. Somos crueles. No me perdono, ¿cómo es posible que yo no haya hecho tal cosa, no haya dicho tal otra? Pero perdonamos a otros es fácil, pero no nos perdonamos, y tenemos que aprender a perdonarnos si queremos sanidad. Cuando uno trabaja en el área de la psicología, eso es lo primero que debemos trabajar nosotros, la autoaceptación. Ya, listo, ya sucedieron las cosas, allí están. Pero entonces también nos lleva el Señor a que tenemos que aprender a desapegarnos de las cosas. Los apegos también a las cosas materiales nos hacen que nosotros llevemos pesadas cargas que no nos dejan marchar espiritualmente bien. Y entonces esos apegos a esta cosita, aquella, al dinero, a la plata, a que se me van a robar la bicicleta, la moto, el carro, a que yo tengo que atesorar aquí porque si no de pronto mañana no voy a, que tal que se me acabe la plata, y oye, y es una cantidad de miedos, y estamos llevando continuamente eso, y eso no nos deja prosperar, porque si en su mente está, allí donde está tu corazón está tu tesoro, dice la palabra. Entonces, si tu mente está puesta en las deudas, en los temores de perder lo poco que tienes, en cuidar como, ¿no?, hay un guardián lo poquito que tienes o lo que sea, pues estás pensando en pobreza.
¿Usted cree que una persona que tiene prosperidad económica piensa en guardar y atesorar y de pronto me van a robar? No piensa así. Una persona que tiene dinero y es próspera jamás va a pensar, uy, ¿qué tal que me roben? ¿Y qué tal que si me gastó esto después no tenga para pagar la tarjeta de crédito? Jamás. ¿Sabe por qué? Porque es cuestión de actitud. Y como allí donde está tu corazón está tu tesoro, si tu corazón está puesto en las deudas, está puesto en los miedos financieros, o está puesto en los miedos incluso de perder al esposo, a la esposa o los hijos, de pronto uno que va a saber, usted que esté logrando allí. ¿Por qué? Porque usted al impío le vendrá, lo que el impío teme, eso le vendrá, ¿cierto? Eso dice la palabra. O sea, cuando tú estás colocando allí, estás haciendo una pesada carga continuamente con tu propia vida. Entonces tenemos que trabajar en eso, tenemos que empezar a desapegarnos de cosas. Incluso a veces, hasta de los hijos, incluso a veces, hasta de situaciones que nos cargan. Porque el apego nos va a traer sufrimiento. Los apegos nos traen sufrimiento. Y el día que se me perdió el celular, digamos, o el tal cosa, o el librito tal, empieza usted, ay, ese celular, ay, me lo regaló Paquito, tan bonito que era, y mire, eso ya con WhatsApp y toda la cosa, ay, Señor, ¿cómo lo perdí? Y usted pegado del celular, bueno, ya, entregue. Uno tiene que aprender a entregar, usted aprender la aceptación. Sí, o que el ser querido se fue para Inglaterra. Ay, ¿cómo me vas a hacer de falta? Ay, a sufrir. Déjelo. Acepte. Ya se fue. El Señor se lo quitó. Se lo quitó. No sirve. Se lo solucionó. Pues. Entonces uno tiene que aprender a desapegarse de las situaciones, porque si no es una pesada acá. Usted no suelta nada, usted no avanza, eso es como un ancla, ¿no? Usted se va a mover, eso no lo Dios, está frenado ahí, ¿sí? Los apegos nos anclan, los miedos, a veces uno cree que... Ahora, el trabajo, otros vivimos esclavos del trabajo, no es que tengo que trabajar mañana, eso lo aprendí yo, con eso que les estaba diciendo, es lo mañana, tarde, noche, tengo que madrugar, me acuesto tarde, duermo 2 horas, vuelvo y me levanto. No, el Señor nos trajo a libertad. Y el Señor me trajo a libertad. Y tengo que entender una cosa, el Señor dice en su palabra, dice que Él conoce todas nuestras necesidades. Dice, buscar primero que todo el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero no lo creemos, porque nuestra mente no puede creer las cosas del Señor, porque esto para es locura. Para los judíos, nuestro Señor Yeshua Hamashiach es tropezadero, y para los gentiles es locura. Esto es locura, esto es para locos. Ah, no, pues entonces esperemos pues que todo va a caer del cielo. ¿Cómo le parece que así es? Espere, haga lo que usted tiene que hacer, sepa esperar en el Señor y trabaje. Pero eso vendrá cuando usted cree verdaderamente en el Señor. Entonces tenemos que empezar a aligerar nuestras cargas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, para que nosotros aligeremos esas cargas, nosotros empezamos a pasar por un proceso de crucifixión de la carne. Es crucifixión de la carne. O sea, porque cuando nosotros matamos es así, pero cuando se crucificaba a un reo, ¿sí? Era un tiempo duro hasta que moría ese reo allá en la cruz. Entonces, amarrados muchos o atravesados por clavos, ese era un moridero impresionante a esa carne, hasta que finalmente es un proceso de sacrificio, y eso es lo que nosotros hacemos cuando llegamos a la vida del Señor. Lo que decían ahorita Jairo y Alba es eso. Esto es un quirófano y que el Señor empieza delicadamente, o a veces ni tan delicadamente, a quitar todos esos estorbos y todo eso que nos trae sufrimiento, y nos limpia, ¿sí? Verdaderamente, porque con ese cáncer no podemos entrar, cáncer espiritual, ¿sí? Con ese tumor espiritual no podemos servir bien al Señor. O sea, esas pesadas cargas no nos dejan servirle, y nosotros le servimos desde nuestro sitio de trabajo. Desde nuestro sitio de trabajo nosotros servimos, y cuando nosotros empezamos a ayudar a otras personas que están en conflicto de necesidad y se nos acercan y le hacemos entender, yo conozco a alguien que puede ayudar tu situación, que te va a restaurar tus finanzas, que va a restaurar tu hogar,
que va a traer tu hijo de la drogadicción, que va a traer tu hija de la prostitución, que va a hacer cosas maravillosas. Y le empiezan a uno a preguntar quién, y de eso uno sí, se llama Yeshua. Yeshua HaMashiach, el que en mí hizo una restauración, pero tengo que dejar. Yo recuerdo cuando yo llegaba y entraba al servicio, y claro, como yo iba, no, yo acababa de salir de la universidad, era todo el profesor, entonces yo llegaba como brillante a la academia, y entonces yo salía diciendo, esto es por fanáticos, ¿yo qué voy a creer en esto? Pero cuando yo me tengo que desmontar incluso hasta de la academia, y hasta de lo racional, y hasta de los títulos y todas las cosas, y empiezo a dejar mover el Señor en mí, el Señor se empieza a manifestar en mi vida. Cuando yo empiezo a entender que no fue la universidad la que me dio las cosas, no fue la universidad la que me está dando a mí la bendición, sino que es a través del Señor, el Señor empieza a manifestarse en la vida de uno. Cuando empiezo a creerlo así, pero tengo que aligerar mi equipaje, porque si yo no sigo pensando de que solamente en mi fuerza, si no lo hago yo, entonces me voy a morir de hambre. Usted haga lo suyo, porque Dios va a hacer lo imposible y va a mover las cosas para ponerlas a su favor. Amén. Pero tengo que creerlo, y esto es para locos. Cuando usted empieza a creer para ver, y el mundo es yo tengo que ver para creer, y aquí es al contrario, yo creo para ver. Cuando yo empiezo a creerle al Señor, empieza a suceder algo especial en mi vida. Y yo me quedo sorprendido de la vida de muchos acá. Por ejemplo, de la vida yo le he puesto a ustedes el ejemplo de Jairo, el ejemplo de Iván, el ejemplo de muchos que han llegado y que dudaban. ¿Sí o no, Jairo? Dudaban de Dios. Y de pronto, esto es un cuento, esas iglesias todas. Pero cuando usted empieza a ver liberación, usted empieza a ver sanidad, usted empieza a ver milagros, y el Señor empieza a tocar su vida, usted dice, hola, ¿será casualidad esto? Hola, qué casualidad, mira. Y entonces empieza uno a ver cómo se transforma la vida de uno, y cómo coge el Señor y empieza a llevarte de la mano, y uno simplemente dice, simplemente lo estás haciendo tú. No hay otro, no hay de otra manera. Entonces, eso es un proceso de crucifixión en que lo primero que tienes que hacer es empezar a despojarte del yo. Cuando tienes que empezar a morir al yo. Porque primero es yo, no, es que yo soy lo más importante. Yo, es que yo necesito. Es que yo soy esto, es que yo lo otro. Y ese es el ídolo número uno que tienes que romper, tu propio yo. Cuando tú te empiezas a despojar del yo, cuando tú que creías que es en tu propia fuerza que lo podías hacer y empiezas a darle la gloria a Él, Señor, no lo puedo hacer sin ti, Él se empieza a glorificar en nuestra vida de una manera diferente y maravillosa. Entonces ahí sí empieza a orar de una manera distinta. Allí hay una palabra en Lucas 22, el 35. Tenemos que empezar a amar más el reino de Yahweh que las cosas materiales, porque las cosas materiales el Señor te las va a dar. ¿Seguro? Con la obediencia. Mire, cuando resulta que ellos llegan de nuevo, dice el 35, estamos allí, iglesia, dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. ¿Recuerdan ustedes eso? Ahora, no vayan, no lleven forja ni bolsa. Y Él les pregunta luego cuando llegan, ¿les faltó alguna cosa? ¿Quién nos había proveído? El Señor. A usted no le va a faltar nada, no tenga miedo, no tenga temor muchas veces de soltar las cosas. Dice, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la forja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y Él dijo, basta. O sea, Él te está diciendo, descárgate y ven conmigo.
hoy te reto a que camines conmigo. Yo te tomo de la mano, voy a hacer de ti algo grande. Yo te voy a bendecir si me crees. Tienes que empezarte a despojar de tu orgullo. Tienes que empezarte a despojar de tus celos. Tienes que empezarte a despojar de esa falta de autoestima. Tienes que empezarte a despojar de las inseguridades. Tienes que empezarte a despojar de esa falta de valoración que tienes sobre ti mismo. Tienes que empezarte a despojar de los temores a perder las cosas, porque solamente soy yo el que estoy sosteniéndote, y lo he hecho por misericordia. Y dice el Señor, ahí es cuando tú vas a entender que ahí donde estás tú es porque yo he querido que tú estés allí. Has pasado lo que has vivido porque yo lo he querido, y hoy te tengo aquí porque te tengo en mi mano. Y eso es lo que dice el Señor: te sostuve con maná el tiempo que tú necesitaste. Nunca te faltó el techo, ni te faltó de comer, nunca te faltó el calzado, nunca te faltaron absolutamente nada, y nunca sufriste de situaciones difíciles y de hambruna, pero porque yo te tenía para este momento. Y eso el Señor nos lo está diciendo, lo dice a nuestro corazón. Dice: ahora despéjate, despójate de todo y empieza a andar como yo quiero que camines delante de mi presencia. Confía, porque en esa confianza es que te voy a bendecir, en esa confianza es que te voy a sobreabundar, en esa confianza es que voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre ti personalmente bendición hasta que sobreabunde, y me darás la gloria, dice el Señor. Esa es la realidad. Pero tenemos que despojarnos todo eso, vender todo, tener confianza en el Señor, zafarnos de todo apego, morir a nosotros mismos, morir a nuestros orgullos. Haz que yo aquí soy quien mando, soy quien digo y soy quien hago, y yo también tengo que despojarme de eso, porque si no, no voy a salir adelante. El Señor nos quiere ligeritos de equipaje, ligeros de equipaje, y de la única manera es que me despoje hasta de mí mismo. Cuando yo lo empiezo a hacer así, digo: no, pues ¿cómo así que voy a renunciar a eso? Y hasta eso nos pide el Señor. Cuando nosotros hacemos lo que el Señor quiere, el Señor luego te pregunta: ¿te faltó algo? No te faltó nada. Porque es que nosotros creemos en la creencia popular de que llegara la vida del Señor, pues qué rico, casa, carro, billete, prosperidad, y fuera eso la salvación, bacano. ¿Y cuánto te costó eso? No, de gratis. Pero no solamente de gratis, sí tiene un costo, y el costo es creer esas cosas irracionales de Él. Ese es el costo que tiene. Morir a tus apetitos, morir a que yo soy el que tengo la razón, morir muchas veces a tus gustos, y entregar, y el Señor, ligero de equipaje. Así es que si tú vas a ir a tu casa y tú tuviste una discusión con un hijo, con una hija, en el cual tú estás a toda hora, estás braviando y estás diciendo cosas, llega hoy a tu casa y dile: hijo, hija, yo sé que he sido duro de carácter contigo, pero yo rindo a mi carácter, perdóname. Yo hoy tengo para ti palabras dulces. Y si tu esposa de pronto la has herido o has herido a tu esposo por tu temperamento, tu genio, le vas a decir: perdóname, hoy suelto eso, hoy voy a soltar esa carga, porque no puedo seguir con ella, no puedo, porque tú eres todo lo que el Señor me ha dado. Si un día tú me faltaras, yo sufriría. Si un día tú te fueras de mi presencia porque el Señor te lleve, yo sufriría. Tú eres todo lo que yo tengo en mi vida, perdóname. Cuando yo empiezo a caminar de esa manera, en esa actitud, empieza a transformarse el carácter, empieza a transformarse mi personalidad. Miren, los discípulos eran muy humildes, eran simples y sencillos pescadores, pero hubo un momento cuando ellos se rindieron al Señor, que hubo ese momento de Pentecostés en que el Espíritu Santo derramó de su presencia sobre ellos y fueron transformados de un momento a otro por su actitud, y los transformó en unos leones que fueron capaces de conquistar absolutamente todo. Y transformó un león que cogió y lo bajó
de la altivez que tenía Pablo, Saulo de Tarso, y lo bajó de allá de esa estructura, porque era comandante de los ejércitos. Él trabajaba para los sacerdotes y lo baja de esa estructura. Fariseo de fariseos, tenía dos ciudadanías, que era la hebrea y la romana, y era un hombre muy estudiado, y lo baja de allá y él se despoja y dice: todo lo tengo por pérdida por seguirte a ti, Señor. Y el Señor hace con él lo que no hizo con ninguno de los apóstoles, el único que siguió recibiendo revelación directa de mi Señor Yeshua HaMashiach, y le dio la gloria de llevar su evangelio de la gracia a todo el mundo. Fue a un hombre que se despojó de todo y dijo: hoy aligero mi carga, porque solamente estás tú y tú eres el que vale. Hoy te invito a que sueltes esas cargas. Hoy te invito a que tú perdones. Hoy te invito a que tú sanes tu vida. Hoy te invito a que te reconcilies. Y hoy te invito a que quites tanto dolor de tu vida, tanto resentimiento y tanta amargura, y perdones verdaderamente de corazón, y dejes que aquel que hace la cirugía perfecta coloque un corazón nuevo en ti. Amén. Vamos a colocarnos en pie, por favor.